Bueno, un fuertísimo abrazo a todas las personas que se siguen conectando. Estamos muy emocionados con esta nueva serie. Y si ustedes vieron en la imagen anterior, vieron un corredor cansado y luego a una gran velocidad, porque hablábamos la semana pasada de esos corredores que se topan con lo que le llaman la pared. Ahí Jonás, que es un corredor de 42 kilómetros, me hablábamos el otro día acerca de cómo al llegar a los 30 kilómetros la gente siente que se topa literalmente con una pared. Pero cuando llegan a ese punto es porque el cuerpo está cambiando las fuentes de energía, está soltando los carbohidratos y pasa a las grasas, y ese momento literalmente el cuerpo se siente que ya no da más y que se va a morir. Sí, literalmente que se mueren. Pero cuando los corredores saben que están ahí, también saben que están en el punto de quiebre, que si pasan esa pared, seguramente van a llegar a esos 42 kilómetros, van a llegar a ese momento de poder cruzar esa meta tan importante que es una maratón de largo plazo. Y hablábamos la semana pasada del punto de quiebre que tuvo Job en la Biblia. Cómo pierde todo, perdió sus negocios, su familia, todo lo que tenía. Y cómo llega a un punto de quiebre en su vida que saca de la mejor adoración. Sí, saca una frase que yo me he repetido muchas veces y creo que ustedes y nosotros también. Él dice esta frase: de oídas te había oído. Lo que sabía de ti era lo que me habían contado. Mas ahora mis ojos te ven. Aún en medio de su desgracia, aún en medio de su dolor, aún en medio de la situación adversa, Dios fue propicio para él. Y en un momento cuando él cambia, en lugar de quejarse, él empezó a decir: Señor, enséñame por qué estoy pasando por eso. Y ese es el momento más importante de quiebre, cuando él llega a decir: Señor, de oídas te había oído, ahora te conozco, ahora sé verdaderamente quién eres. Seguía enfermo, había perdido todo, seguía mal, pero ahí encuentra a su Dios, porque él dice esta frase: yo solo sé que mi Redentor vive y se va a levantar. Y yo traigo una palabra de esperanza hoy en medio de esta serie de punto de quiebre. Quiero que usted repita conmigo en su corazón: yo solo sé que mi Redentor vive y se va a levantar. En medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo hoy, solo sé que mi Redentor vive y Él se va a levantar en su vida, en sus finanzas, en su salud, en todo lo que está pasando en su familia. Y de eso veníamos hablando, cómo los puntos de quiebre también son los puntos de rompimiento para una nueva dimensión espiritual. Y hoy quiero hablar un tema que le denominé así: el punto de quiebre de nuestro llamado. ¿Sí? Yo creo que todos han oído esta frase: mira, yo trabajo secularmente o yo trabajo tiempo completo en una iglesia. ¿Sí? Como que se ha hecho una división entre lo sagrado y lo secular. ¿Sí? Como que hay cosas seculares y hay cosas sagradas. No. Todo lo que hacemos a nuestro alrededor tiene que ser sagrado, porque nosotros, por medio de la sangre de Jesucristo, al ser santificados por sus méritos, ahora nosotros podemos ser personas y agentes de cambio en cualquier esfera que nos movamos. Yo decía una frase antes que les decía: ¿cuál es la diferencia entre el hijo del pastor o el hijo del doctor? ¿Sí? Porque pensamos que los hijos del pastor tienen que ser bien portados, perfectos, tienen que tener hasta un corbatín así para que se vean nítidos, y los que trabajan secularmente pueden hacer lo que quieran porque no trabajan de tiempo completo. Eso es casi decir: mire, yo soy cristiano el fin de semana, pero entre semana no, porque tengo un trabajo secular. Y lo que quiero transmitir hoy es que donde nosotros nos movamos, donde nosotros estemos, es nuestro púlpito. Y ahorita quiero pedirle a Maijo si me puede alcanzar eso que acaban de topar ahí. Miren, ¿saben qué nos ha hecho un gran daño? Esto. ¿Sí? Porque cuando hablamos de una persona cristiana, decimos es el que predica en un púlpito, ¿sí? Él tiene que portarse bien, él tiene que ser un agente de cambio, porque tiene un púlpito enfrente, ¿sí? Y entonces decimos: no, esas personas que tienen un púlpito, ellos entonces son los hombres de Dios, los que son encargados de llevar un mensaje de salvación. Y lo que yo quiero decirles es que no puede estar más lejos de la verdad. Tú y yo somos sacerdotes de Dios. ¿Sí? Hoy más que nunca las familias en sus casas han estado orando, dando gracias, agradeciendo por lo que tienen, y muchos de nosotros nos volvimos entonces esos sacerdotes que Dios quería que fuéramos sin necesidad de la pandemia.
Sí, nosotros tuvimos que dar gracias por la comida, pero de corazón, sin necesidad de la pandemia. Siempre tuvimos que compartir el mensaje de salvación y de esperanza, aún sin necesidad de la pandemia. Por eso es que este mensaje se llama punto de quiebre de nuestro llamado, porque su llamado, su púlpito, probablemente sea el escritorio donde usted trabaja. Tal vez su púlpito va a ser probablemente la oficina donde usted está, el trabajo, en un call center, en la universidad. Ahí están sus púlpitos, porque pensamos que solo los pastores son los que tienen que predicar, y no es así. De hecho, la palabra dice que los ministerios de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, son para edificar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Lo que nosotros estamos queriendo hacer como Iglesia Renova, con todo el consejo, es dar herramientas para que usted y yo, ustedes y nosotros, cumplamos con la misión de Dios. Miren lo que dice. Pablo decía en Hechos: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Quiere decir que el mejor mensaje que le podemos decir es que hay un mensaje de gracia, de favor. Hoy la gente está con desesperanza, está triste, está angustiado, está deprimido, no sabe qué hacer. Tú y yo tal vez no sabemos mucho qué hacer, pero sí sabemos, como decía Job, que nuestro Redentor vive y se va a levantar. Sí sabemos que aún en medio de las crisis podemos decir que Dios en algún momento como que se despertara como en la barca y empieza a callar la tormenta que ha llegado. Ustedes y nosotros somos esas personas que tenemos que llevar ese mensaje de salvación, donde sea la esfera que se mueva. No empiece a decir lo secular y lo sagrado. Todo a nuestro alrededor tiene que ser sagrado, donde usted se mueve. Dice, el Señor en Mateo dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Le dio ese mensaje a usted y a mí, a los pastores y a las personas que trabajan en otras esferas, que no es necesariamente un trabajo tiempo completo de la iglesia, pero todos tenemos el llamado de llevar ese mensaje de Dios. Ahora, miren lo que dice aquí en Juan 20:21. La paz sea con ustedes, replicó Jesús. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿Saben lo que Jesús necesita? Lo que Dios necesita es hombres y mujeres comprometidos con llevar un mensaje de esperanza. Hablando con un pastor amigo del Salvador, me decía: mire, yo siento que soy un sembrador de esperanza. Ustedes y yo somos los portadores de buenas noticias. ¿Sí? Lo que pasa es que el cristiano evangélico se volvió alguien que le encantaba mandar a la gente al infierno. ¿Sí? Y entonces mientras más fuego le poníamos al infierno, la gente más se convertía. ¡Qué lindo que la gente no se convierta por miedo al infierno, sino por amor a Dios! ¿Sí? ¿Qué tal si nos olvidamos de la existencia del infierno y le empezamos a decir: hay un mejor camino? Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y eso usted y yo lo podemos decir en la esfera donde nosotros nos movamos. Aunque estemos pasando circunstancias difíciles y complicadas, todos en este momento, no creo que nadie pueda decir que no ha pasado por momentos difíciles o ha perdido cosas o situaciones que no nos esperábamos. Pero sabemos que nuestro Redentor vive y que nos dio este mensaje de hacer su voluntad. Y para entrar en esto, dice Hechos, para entrar al tema central, dice: después, en Hechos 32, después de quitarlo, les levantó al rey David, el cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará mi voluntad. ¿Sí? Vuelvo a repetir eso. Encontré en este hombre alguien conforme a mi corazón, porque va a hacer lo que yo quiera, va a hacer mi voluntad. ¿Saben cuál es el problema? Miren esta frase: la tristeza más grande es tener éxito en aquello que Dios no te mandó a hacer. Les repito, la tristeza más grande es tener éxito en aquello que Dios no te mandó a hacer. ¿Sí? Porque yo sé, y este mensaje es para hombres y mujeres que saben que Dios en algún momento en su vida les mandó un mensaje, que Dios les dijo que querían que hicieran algo trascendental.
Pero probablemente en la iglesia te lastimaron. ¿Cómo no te van a lastimar? Somos seres humanos. No pueden haber gente que te lastimó, que te hizo de menos, que nunca valoró tu mensaje, que nunca valoró lo que tú sentías tener en el corazón. Ahora, capten esto. La gente puede desvalorizarte a ti, pero jamás van a poder parar el propósito de Dios en ti. ¿Sí? La gente puede desvalorizarte lo que eres y creer que no tienes el potencial. Eso lo pueden decir ellos, pero jamás van a parar el potencial que Dios puso en ti cuando tú quieres hacer su voluntad y no tu voluntad. Lastimosamente, se metió tanto dentro de la iglesia, entre los cristianos, el querer tener cosas, que lo más importante en la vida es tener éxito para nosotros, es cumplir nuestras metas, nuestros sueños y lograr alcanzar lo que nosotros queremos. Y se nos olvidó hacer la voluntad de Dios donde nosotros nos movamos. ¿Sí? Y este mensaje es para aquellos que dijeron, yo, así como yo dije en un momento, yo hasta aquí llegué. Ya no necesito más. Yo jamás me imaginé ya estar pastoreando, porque para mí era buenísimo tener 2 o 3 mensajes, ¿verdad? Y particularmente el de Mefiboset, como dicen algunos amigos, ¿sí? Porque iba a muchas iglesias. Entonces, en cada iglesia que iba, tenía el mismo mensaje y para ellos era totalmente nuevo, ¿sí? Pero ahora tengo que planificar muchísimos mensajes. Tengo que estar más conectado con el Espíritu de Dios. Pero yo ya no quería esto. Yo había dicho, hasta aquí llegué. De alguna forma había creído que la gente decía que no tenía un llamado en Dios y había agarrado para otro lado. Y ese es el mensaje que les quiero decir. Yo creo que muchos de nosotros hemos hecho lo que hizo este hombre Jonás, que es lo que vamos a... Pero no Jonás de Rey del Salvador, sino Jonás de la Biblia. ¿Sí? La tristeza más grande, entonces, es tener éxito en aquello que Dios no te mandó a hacer, porque al final de tus días te vas a sentir insatisfecho. Vas a decir, tal vez vas a tener mucho dinero, vas a tener muchas cosas, pero tú sabes que dentro de tu alma, dentro de tu ser, en lo más profundo de tu vida, tú sabes que hay algo que te hizo falta hacer. Se hizo un estudio con personas de la tercera edad, arriba de 85 y 90 años, y les dijeron, si volvieran a nacer y tener la oportunidad, ¿qué harían? Y más del 93% de estas personas de la tercera edad dijeron lo siguiente. Número 1, me hubiera esforzado más. Número 2, hubiera pasado más tiempo con la familia. Y número 3, que es lo que yo les quiero decir, me hubiera involucrado en una visión, en algo más grande que yo mismo. En pocas palabras, esta gente había tenido éxito financiero, tal vez ya estaban tranquilos, pero sabían que no se habían involucrado en algo más grande que en ellos, que es la visión que Dios te pone. Si una visión, capten esto, si una visión de Dios no te reta y no te da vértigo y tú sientes que no tienes la capacidad para lograrlo, seguramente no es de Dios. Porque si no, lo harías tú muy fácilmente. Nosotros ahora tenemos el reto y soñamos con cosas grandes en Dios que a mí me da vértigo. Yo digo, Señor, ¿cómo vamos a lograr esto? Y yo solo sé que va a ser a través de su gracia, a través de su favor, a través que yo pueda decir, yo no hice esto. Fue Dios, fue la intervención de Dios. Y cuando tú entiendes que donde tú te mueves, en tu trabajo, en tu familia, en la situación complicada que tienes, es para que cuando salgamos de esa situación, podamos decir, fue Dios el que me sacó de aquí. Fue Dios el que hizo la obra. Fue Dios el que edificó su iglesia. Pero ¿cómo lo hace? Enviando a sus hijos al mundo. Dios sigue usando su misma estrategia. Jesús vino al mundo, fue su hijo y Dios sigue usando la misma estrategia. Dios está enviando a sus hijos al mundo. Ya no solo para quejarnos por lo que está pasando, sino para empezar a dar un mensaje de esperanza. Y eso le pasó a Jonás. Sí, le repito, no hay peor cosa que tener éxito en aquello que Dios no te mandó a hacer. Y yo les quiero desafiar estos días para que piensen, qué lindo tu trabajo, pero es lo que Dios te mandó a hacer. Aparte de eso, hay algo más que tú no has hecho porque te sentiste desanimado, porque gente te falló en una iglesia, porque sentías que ya no tenía sentido hacerlo. ¿Será que tú estás ahí diciendo, es que ya no tiene sentido, mejor lo hago yo solito, ahí calladita la boca? Pero tal vez Dios te está recordando que tienes un llamado. Yo viendo las personas que se están conectando, yo sé que hay personas con un llamado grande. Tal vez hoy con una fe muy debilitada, pero si tu fe es tan pequeña hoy como un grano de mostaza, para Dios es suficiente.
Si es tan pequeñita como un grano de mostaza, para Dios es suficiente para que tú puedas cumplir el llamado. Y miren lo que le pasa a Jonás. Jonás le dice, vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó capten esto por favor, para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, encima de todo, cuando tú estás haciendo lo que Dios no te mandó a hacer, te va a tocar que pagar a ti, ¿sí? Él pagó su pasaje. Cuando es Dios, Dios provee. Cuando estás cumpliendo las cosas de Dios, Dios se las arregla para que puedas cumplir su llamado. Ahora, si tú le huyes, tú pagas tu boleto a Tarsis. Tú eres el que va a pagar. Entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Dios. Y ahorita voy a dejar 3 mensajes. El primero es, a veces estamos huyendo al llamado de Dios y nos vamos para otro lado, ¿sí? Y cuando tú agarras para otro lado, simplemente tienes que pagar por eso, ¿sí? Muchos de nosotros decimos, sí, Señor, yo sé que tengo algo, tengo un mensaje de esperanza, tengo algo que hacer, pero ya no quiero, ya no tengo fuerzas, ya no tengo ánimo. Mejor que lo hagan los jóvenes, ¿sí? Y saben, la Biblia dice, jóvenes y viejos juntos, juntamente. La energía de los jóvenes y la sabiduría de los más viejos. Así que no importa si tú sientes, es que mi tiempo me pasó. Eso es como decir, Dios ya no puede hacer nada conmigo, ¿sí? Pero muchos de nosotros estamos huyéndole a Dios, ¿sí? Dios nos dice, mira, yo quiero que hagas esto, pero tú empiezas a hacer tu voluntad y empiezas a agarrar para otro lado, que no es lo que Dios te mandó a hacer. Y entonces empiezas a pagar por ello, ¿sí? Yo me topé mucho tiempo así, huyendo de la presencia de Dios, huyendo de lo que Dios me quería mandar a hacer. Porque era más bonito ser un predicador itinerante que llegaba a una iglesia, daba un mensaje, por ahí cantábamos algo y qué lindo. Pero formar una iglesia, hacer una iglesia, quiere mucho esfuerzo, mucho ánimo. Pero ¿saben qué? No hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en algún momento va a decir, este hombre, esta mujer es conforme a mi corazón porque va a ser mi voluntad. Pero viene Jonás y se va para otro lado, ¿sí? Y en algún momento este mensaje también lo titulé como el Waze de Dios, ¿sí? Muchos de nosotros hemos usado el Waze o hemos usado Google Maps, que cuando uno agarra para otro lado, el teléfono empieza a decir redireccionando, ¿sí? Empieza a decir, hey, te pasaste, era para allá, agarraste para la derecha, pero era a la izquierda. Y empieza a redireccionar. Y lo que hace este Jonás es decir, yo voy a huir de la presencia de Dios, voy a huir de mi llamado de ser luz y sal y de predicar y me voy para otro lado. Y se sube al barco, ¿sí? Y me imagino que su teléfono, porque él también tenía teléfono celular, estaba redireccionando en el barco. Y entonces Dios envía una gran tormenta, ¿sí? Una tormenta enorme sobre el barco donde estaba toda la gente que no tenía nada que ver. Y unos empezaron a orar a sus dioses, diciendo que ¿por qué nos vino esta desgracia? El mar era imposible avanzar, ellos sentían que iban a morir. Y ¿saben qué es lo interesante? Que Jonás estaba durmiendo, ¿sí? Porque él estaba empecinado en no hacer la voluntad de Dios. Él no quería cumplir el llamado que Dios tenía. Hasta que estos hombres, estos marineros expertos, llegan a despertar a Jonás y le dicen, Jonás, ¿por qué estás durmiendo? ¿Por qué no oras a tu Dios? De repente tu Dios sí te oye y calma la tempestad. ¿Quién eres tú? Y miren lo que le dice. Y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se los dijo. Y miren esto, por favor. Él tenía claro quién era. Él tenía clara su identidad y su llamado, porque él dijo, yo soy, miren, lo voy a repetir, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar e hizo la tierra. Yo sé quién soy. Yo sé que soy un profeta de Dios. Yo sé que Dios me mandó a hacer algo y mi cosa se está redireccionando porque yo quiero hacer mi voluntad, ¿sí? Yo quiero hacer lo que yo creo que debo hacer y no quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer, que es llevar un mensaje de esperanza a Nínive.
Tal vez tu mensaje es llevar un mensaje de esperanza a tu empresa, a tu iglesia, a tu familia, donde tú te mueves, un mensaje de esperanza. Y tal vez tú has dicho, sí, que lo haga alguien más, porque yo ya me cansé, yo ya pasé mucho tiempo, yo ya prediqué mucho, que lo haga alguien más, porque yo ya no quiero, yo ya quiero vivir una vida tranquila. Pero tal vez esa tormenta que se está viviendo es porque Dios está diciendo, vas por mal camino, necesito que regreses al llamado que yo te di. Entonces, dejar nuestro llamado también afectará a otras personas, ¿sí? Lo primero es, él tenía claro quién era y a quién servía y que tenía un llamado. Y cuando tú y yo no hemos cumplido con el llamado de Dios, seguramente vamos a afectar a las personas que están alrededor nuestro, ¿sí? Por eso le digo, es muy triste tener éxito en aquello que Dios no nos mandó a hacer, ¿sí? Por eso es mejor lo poco, pero con la bendición de Jehová. Es mejor dar gracias con los frijolitos que podamos tener, que estar teniendo éxito en otras cosas que no necesariamente era la voluntad de Jehová. Yo sé que muchos que están acá me están oyendo y saben de lo que hablo. Yo sé que muchos de los que me escuchan saben que están metidos en un barco donde no es donde Dios los llamó a hacer. No quiero decir con esto que renuncies de tu trabajo, al contrario, lo que yo te quiero pedir es que vuelvas tu escritorio un púlpito. Que tú, donde tú te muevas, en la universidad, en el colegio, en tu negocio, seas un sembrador de esperanza. Que seas ese hombre, esa mujer, que cuando lo vean a los ojos le brillan, porque tienen un mensaje de esperanza. Y puse esta frase acá: Dios va a redireccionar tu vida. Aunque tenga que mover tu barco, aunque tenga que mover mi barca, sí, aunque sintamos que las olas nos están hundiendo y no sabemos qué hacer, aunque el viento esté recio, es porque Dios te está llamando. ¿Sí? Y puse eso, no vas a poder huir para siempre de tu llamado en Dios, porque Dios te va a arreglar el camino, Dios te va a redireccionar. Y miren lo que pasa acá entonces. Lo que sucede es que Jonás dice, ¿quieren que se calme? Tírenme al mar. Sí, imagínense qué testarudo que era Jonás, porque encima de todo, viendo la lluvia, viendo el mar, viendo que Dios había mandado eso para llamar la atención de Jonás, encima de todo, él dice, ¿sabe qué? Échenme al mar y prefiero morirme que cumplir con el llamado que Dios me dio. Y entonces lo echan al mar y dice la Biblia que vino un gran pez. Uno dice que es una ballena, no sé qué pez era, pero dice que era un gran pez. Mejor digamos que era un megalodón, para ser así como junto con Hollywood. Y entonces vino ese gran pez y se tragó a Jonás. Ahora yo le pregunto una cosa a usted. Si a usted se lo traga un gran pez sabiendo que es Dios el que le está llamando la atención, ¿cuánto tiempo pasarías tú en el estómago de un gran pez pidiéndole misericordia a Dios? Yo creo que voy pasando por las amígdalas y ya le estoy pidiendo a Dios, Señor, sálvame, ten misericordia de mí, perdóname, voy a hacer lo que tú me dijiste hacer. De verdad que ahora sí voy a cumplir tu llamado, ahora sí voy a servir, ahora sí voy a hacer todo lo que tú me dijiste que hiciera. Y voy a poner este ejemplo que una vez se lo puse a Juanjo Rodas, yo le decía a Juanjo, tu púlpito son las pérgolas preciosas que haces. Y lo que tú debes hacer cuando terminas esa pérgola es decir, Señor, que cuando alguien entre acá, sienta una paz tan especial, que cuando alguien fuera de esa casa se siente y le diga, vos, qué lindo este lugar, siento una paz especial. ¿Quién te lo hizo? Y tú puedes decir, mira, fue un amigo, se llama Juanjo. Sí, y cuando digas, mire, qué lindo, cuando hace esto, sí, es que mire, cuando terminamos esto, le pedimos a Dios que cada persona que entre aquí lo bendiga. Hace un tiempo me escucharon de una pizzería en los Estados Unidos que cuando están haciendo la masa oran para que Dios bendiga la masa y le llaman la pizza milagrosa. Nos lo dijo un profeta. Nos contó la historia que gente se ha sanado de gastritis comiendo pizza. Sería lindo sanarnos de gastritis comiendo pizza y que no nos engordara. Pero ellos oran para que cada vez que una persona entre en contacto con ellos, Dios haga milagros y Dios haga algo. Y saben, Dios sanó gente hasta de autismo y fue famoso en los Estados Unidos después de comer la pizza, porque oraron, porque se dieron cuenta que el púlpito no solo es este. Sí, el púlpito no es este. El púlpito es donde tú te mueves.
¿Sí? Si tú eres un maestro, que cuando tú hables, algo suceda en la gente, que tú sientas algo. Luis Fernando Gálvez, que me está escuchando, que es un conferencista que también habla con empresas. Freddy Martínez también, que lo hace. Cuando nosotros hablamos, que la gente que está del otro lado sienta que el corazón le vibra, porque hay un mensaje de esperanza detrás de donde nos movemos. Con Freddy hemos dicho que cuando toquen un herraje, cuando toquen algo, la gente diga: en esto hay confianza, hay algo distinto en esta gente. ¿Y es por qué? Porque somos sembradores de esperanza. Porque donde tú te mueves, tú eres eso. ¿Sí? Las empresas que ustedes tienen, bonito detalle que tiene Ulises y Roxana, que cuando tengan contacto con ustedes digan: mira, es que qué diferencia hacer negocios con ustedes, qué lindo. ¿Por qué es? Porque tenemos a Jesús en el alma, porque tenemos un mensaje de esperanza que dar. Ya es tiempo de olvidarnos de que el púlpito lo es todo. Usted es la diferencia. Dice: Cristo en ti es la esperanza de gloria, no Cristo en el pastor. Cristo en ti, en tu negocio, en tu empresa, en tu familia. Cristo en nosotros es la esperanza de la gente que necesita. Así que no vas a poder oír de tu llamado. Mire, no soy bueno para predicar, pero podemos agarrar lo que hacemos para que la gente, cuando tenga contacto con lo que hacemos, nuestro negocio, lo que sea, sientan que hay algo de Dios ahí. Hay una bendición especial. Y después, como les digo, Jonás cae dentro del vientre del pez. Si usted se imagina el olor que había dentro de ese estómago, las algas, los pescados muertos, debe haber sido terrible. Cualquier deidad inmediatamente iba a tener ese punto de quiebre, que es el mensaje central con que voy a terminar. Pero dice la Biblia que Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del estómago del pez. Hay muchos, y quiero decir esto con mucho temor, pero recíbanlo si es de Dios para ustedes. Tal vez tú te has sentido que llevas 3 días y 3 noches dentro del estómago del pez, porque no te has quebrado como llegó Jonás, ¿sí? Porque no has llegado a tu punto de quiebra, decir: Señor, perdóname. Ahora sí entiendo que tengo que hacer tu voluntad. Tú decides cuánto pasa. Jonás pasó 3 días y 3 noches hasta que ahora sí. Y dice: entonces, después de 3 días, de 3 noches de estar oliendo ese estómago horroroso, entonces oró Jonás a Jehová y le dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, desde lo más oscuro, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Sí? Tal vez usted se ha sentido que ya es desechado porque algún error, algún pecado en su vida. Usted dirá: sí, mire usted, pero con lo que he pasado, yo creo que ya no lo puede hacer. Miren lo que hacen. Los grandes hombres de Dios no eran perfectos, eran dispuestos. ¿Sí? Era gente que también sabía arrepentirse, como lo hizo Jonás. Dice: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Veré tu misericordia, veré tu gracia, porque él se empezó a encaminar al llamado de Dios. Sí, entonces dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Sí, el alga se enredó en mi cabeza. Imagínense, tenía algas enredadas. La tierra me echó por todos lados. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Saben por qué a veces estamos dentro de la boca de un gran pez? Porque no hemos pagado lo que le prometimos a Dios que íbamos a hacer. Muchos de nosotros dijimos: Señor, quiero servirte donde yo me mueva, pero se nos olvidó y lo único que nos dedicamos a hacer dinero y no hacer sal y luz y no empezar a dar un mensaje de esperanza. Ya no ese mensaje de amor y de salvación y esa pasión por predicar, por dar ese mensaje de esperanza, porque hay gente que hoy tiene las algas llenas del corazón, las algas atoradas en la cabeza y necesitan de sembradores de esperanza que vuelvan a hacer lo que Dios les mandó a hacer. No es solo para tu pastor, no es solo para el evangelista, es para Cristo en ti, la esperanza de gloria. Jonás cuando oró así, dice que el Señor hizo que el pez lo vomitara y lo pusiera a la orilla de la playa. Porque cuando Dios redirecciona tu vida, te va a llevar a donde Dios te quiso mover. Donde Dios, te quiso
poner, que era predicarle a Nínive. Cumple con el llamado que Dios te está dando, cumple con ese mensaje de Dios, ¿sí? Tardó 3 días para que su alma se quebrara. De nosotros depende cuántos días queremos estar dentro de un pez hasta que podamos decirle, Señor, aquí estoy de nuevo, heme aquí, úsame donde yo me voy a mover, en el lugar donde esté. Dios lo redireccionó y lo puso frente a su llamado. Tu Nínive es donde tú te mueves. Nadie puede hacer lo que Dios te mandó a hacer a ti. No lo puedo hacer yo, solo tú puedes cumplir lo que Dios te mandó a hacer. Y quiero hacer referencia a esta escritura que creo que es lo que me pasó. Dice en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo es el que es guiado del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Si queremos descansar en el Espíritu, vamos a hacer como ese viento que Dios nos va a llevar y Dios nos va a poner para cumplir su voluntad. Y no vas a saber en qué momento estás aquí. Saben, yo había dicho, yo ya no quiero hacer esto, para mí esto, ya mejor me quedo como un pastor itinerante, tranquilo, sin nada. Y cuando siento, estoy enfrente a Facebook haciendo lo que Dios me mandó a hacer. ¿Por qué? Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios es como el viento que no sabes ni dónde viene ni dónde va. Y luego te pone enfrente de tu llamado, que también fue un lindo mensaje que Minor nos dio hace unos meses atrás. Finalmente Dios se las va a arreglar, tal vez te va a mandar tempestades, de repente va a mandar peces, pero cuando tú dices, Señor, aquí estoy, Dios te va a poner frente a tu llamado y te vas a sentir realizado de no solo hacer dinero, porque está bueno hacer dinero, porque está bien, pero lo más hermoso es hacer la voluntad de Dios, que eso es lo que te llena el alma, no solo la cuenta del banco. La voluntad de Dios y cumplir tu llamado te llena el corazón, no solo las cuentas del banco. Por eso dice, el que empezó la buena obra, la terminará. Y termino con esta parte que es media extraña, para que podamos orar, ¿les parece? Dice Jonás, se le predica a Nínive, y después de predicarle, el pueblo de Nínive se arrepiente, y busca a Dios y Dios lo perdona. Y cualquier predicador y evangelista estuviera muy feliz de decir, Señor, gracias que con mi mensaje cuántas almas pasaron al frente, ¿sí? Cuando predicamos ese mensaje se convirtieron, muchos evangelistas estuvieran felices, pero Jonás no, ¿sí? Dice, pero esto disgustó a Jonás, ver la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sí? Enojó a Jonás, así que oró de esta manera, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eras un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes, ahora mejor mátame. Sí, es una cosa medio rara, ¿saben por qué? Porque a veces hay muchas personas que empiezan a volverse menos misericordiosos que Dios mismo. Y decimos quién puede ser salvo y quién no. ¿Sí? Decimos, ¿para qué le voy a predicar a esta gente si ha sido gente mala? Con más razón, Dios te está mandando a dar un mensaje de esperanza. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quién les dará este mensaje? Solo tú y yo. Estar listos para cumplir el llamado de Dios a nuestras vidas. Y quiero que preparen su corazón para orar, ¿sí? Y voy a orar leyendo esta última escritura y vamos a pedirle al Señor. 2 Corintios dice, ahora que estamos unidos en Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Tú que crees que nadie puede ser salvo porque es gente demasiado mala, en algún momento tú y yo estuvimos en el mismo punto. Solo que Dios ya no nos tuvo en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos dio una vida nueva. Sí, lastimosamente los cristianos predicamos mandando a la gente al infierno. Mandémoslos a los brazos de un Dios misericordioso. Como decía Jonás, es lento para la ira, grande en misericordia, que eres lleno de amor. Ese es el mensaje que tú y yo debemos de dar. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos. ¿Sí? Repito, antes tú y yo éramos sus enemigos si no fuera por los méritos de Jesucristo.
y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen este mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Tú y yo somos mensajeros de esperanza. Tú y yo somos personas que tenemos que cumplir con nuestro llamado. El punto de quiebre de nuestro llamado es cuando dejamos de hacer nuestra voluntad y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Es cuando dejamos de solo pensar en nuestros planes y empezamos a decir, Señor, ¿qué tú quieres hacer con mi vida? ¿Qué tú quieres hacer con lo que tengo, con mis finanzas, con mi familia? ¿Qué tú puedes hacer ahora conmigo? Jonás tardó 3 días y 3 noches, en la noche más profunda de su vida, oliendo terrible, envuelto en algas, desastroso por dentro. 3 días para decir, Señor, aquí estoy. Tal vez tu punto de quiebre, espero Dios que llegue en estos días, cuando te digas, Señor, voy a dejar de pelear por lo que me hicieron, por lo que pasé, porque no me gustó la iglesia, porque me fallaron, porque me dijeron, Señor, pero tú nunca me has fallado. Óigame bien esto, con esto voy a terminar. Dios nunca te falla, Dios nunca te va a fallar y estás listo, lista para cumplir su llamado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque este punto de quiebre en nuestro llamado llegue y después de este mensaje muchos hombres y mujeres que nos están escuchando a través de las redes sociales y nos escucharán después, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que lleguen a ese punto de quiebre donde digan, Dios, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Señor, que este mensaje se selle en el corazón de todas estas personas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y queremos pedirles rapidito, antes de que despidamos de esta transmisión, queremos saludar a las últimas personas y hacer una oración final para ustedes.